Dicen que el conocimiento es poder, y el conocimiento científico es poder para cambiar el mundo, poder para curar enfermedades, poder para producir más con menos, poder para salvar vidas. Los dueños del conocimiento científico son un grupo de editoriales dueñas de las revistas científicas más importantes. Para poder acceder al conocimiento científico hay que comprarlo. Hoy vamos a hablar de cómo funciona el negocio editorial en ciencia, pero vamos a hablar sobre todo de piratería. Son muchos los youtubers que están hablando de copyright y de cómo las grandes empresas reclaman por pequeños fragmentos de material con copyright que aparecen en videos. Este material simplemente ilustra o acompaña el contenido original de ese video, pero por ello las grandes empresas consiguen quedarse con el 100% de las regalías del video. Es decir, que con la excusa del copyright terminan, paradójicamente, quedándose con los beneficios del trabajo de otro. En la ciencia pasa algo aún peor. Esto es un paper, un informe que alguien escribió en donde se describe con mucho detalle un estudio científico. Este paper salió publicado en una revista científica, está disponible para los suscriptores de la revista y si no estás suscripto lo podés comprar por la módica suma de $8.99. Los papers son muy importantes para la ciencia por dos motivos. En principio, si querés estar actualizado sobre un determinado campo de la ciencia, la información más nueva no está en los libros. Los libros, aunque salgan hoy, ya están desactualizados. La información más actual y más precisa se publica en las revistas. Para cualquier científico, leer los artículos que salen en las revistas es tan determinante que no podrían hacerse nuevos descubrimientos sin tener acceso a ellos. Pero además, es muy común que la productividad de un científico se mida por el número y la calidad de artículos que tiene publicados, y un científico improductivo seguramente perderá su trabajo. Es decir, que los científicos dependen de las revistas para producir, y a su vez para mantener su empleo o progresar en su carrera. Por supuesto, no todos los laboratorios cuentan con los fondos para costear las suscripciones de las revistas. Las grandes universidades suelen tener acceso a todo el material, pero las universidades más pobres y las que están en las regiones del mundo políticamente aisladas suelen tener dificultades para acceder a los papers, lo cual es una seria limitación para el progreso de la ciencia fuera de las economías centrales. Así como Napster en los 90 permitió masificar el acceso a la música y permitió que pudiéramos escuchar mucho más de lo que podíamos pagar, existe un Napster de la ciencia. Se llama Sci-Hub. Es un portal clandestino que tiene una base de datos con millones de papers guardados. Así, cuando un estudiante o un profesor necesitan acceder a algún contenido que tiene restricciones, lo más frecuente es que entre en Sci-Hub y lo baje en forma ilegal. En el caso de que el paper que está pidiendo no esté disponible, Sci-Hub se encarga de conseguirlo. Tiene una base de datos con nombre de usuario y contraseña de personas que sí se encuentran suscriptas a las revistas y con ello puede acceder y descargar el nuevo material para que esté disponible en Sci-Hub. Pero, ¿cómo obtuvo Sci-Hub estas contraseñas? Esta es Alexandra Elbakian. Nació en Kazajstán y es experta en programación de bajo nivel. Hace unos años intentó dedicarse a las neurociencias, pero tuvo serias dificultades para acceder a la información que necesitaba. Entonces creó Sci-Hub para ayudar a otros que estuvieran en su situación. Cuando se le pregunta a Alexandra cómo obtuvo sus contraseñas, ella responde que los investigadores voluntariamente se las cedieron para así colaborar con el proyecto. Sin embargo, son muchos los que creen que las obtuvo por medio de hackeo, enviándole a los investigadores mail donde se les solicitaban que se loguearan en la revista y les mandaban un enlace a un sitio idéntico pero falso, con el objetivo de registrar los datos de usuario y contraseña. Este es un punto delicado porque los tribunales de Estados Unidos podrían condenar a Alexandra a pagar una multa millonaria por violar los derechos de autor de las revistas, pero las penas por hackeo son mucho más severas, ya que muchas veces puede ser considerado un acto de terrorismo. Como era de esperar, los tribunales de Nueva York ya obligaron varias veces a cerrar los servidores que alojaban a Sci-Hub. Por eso la página tuvo que mudarse a Rusia, lejos del poder de los jueces estadounidenses. Las leyes de copyright están pensadas para proteger a quienes innovan. Si una empresa invierte en I+D para crear una nueva tecnología y luego viene otra empresa y simplemente copia el desarrollo de la primera sin hacer ninguna inversión, la empresa que invirtió podría nunca recuperar su inversión porque la competencia lo produciría más barato,
ya que no tiene que amortizar el desarrollo. Aquí, protegiendo los derechos de copyright de la empresa creadora, estamos fomentando la innovación. Si no lo hacemos, la innovación, especialmente la que requiere de grandes inversiones, no sería viable. Pero hay miles de casos en donde esto no es así, y ocurre lo contrario. Algunas empresas consiguen por medio del copyright hacerse ricas con el esfuerzo de otros. El caso de la ciencia es el más espectacular. Es literalmente un negocio perfecto para las editoriales. Ya te dije que si un científico quiere progresar necesita leer y publicar en las revistas. Así que por cómo funciona el sistema académico, las revistas tienen todo el poder. El proceso de publicación es el siguiente. Cuando un científico concluye una investigación, redacta un informe muy detallado sobre ella y se lo envía a una revista. En la revista lo recibe el editor, que generalmente lee el resumen y en base a ello decide si ese artículo es adecuado o no para la revista. Si considera que no es adecuado, envía una nota al autor del manuscrito comunicándole que han decidido rechazar el artículo. Si no, envía el artículo a 2 revisores que son expertos en el tema del artículo para que den su opinión. El editor puede o no recibir un pago de la revista, pero los revisores trabajan siempre ad honorem para colaborar con la ciencia. Generalmente los revisores encuentran alguna falla en el artículo y piden que se le hagan cambios. En base a las sugerencias de los revisores, el autor y el editor se ponen de acuerdo en cómo será la versión final del artículo. Para que el artículo finalmente sea publicado, el autor debe cederle todos los derechos de autor a la revista. Antiguamente las revistas eran de papel, pero cada vez tiene menos sentido imprimir revistas. En la actualidad las revistas se limitan a subir el artículo en PDF a su web y ya está. En resumen, las revistas no financian la investigación, no pagan a los autores del trabajo, no pagan a los revisores y muchas veces tampoco al editor. Se limitan a dar formato al artículo y subirlo al website, y aún así se quedan con el 100% de los derechos de autor. Y podrías pensar, bueno, pero si se eliminan los derechos de autor para las revistas científicas, estas desaparecerían y no habría forma de comunicar los resultados. Bueno, el caso es que no. Están apareciendo cada vez más revistas de Open Access, algunas de ellas muy prestigiosas como PLOS, que han encontrado formas de costear sus tareas sin que eso implique cobrar a los lectores. Todo el mundo usa Sci-Hub y creo que nadie siente demasiado remordimiento. Se publican todos los días muchísimos papers, enormes cantidades de información que alguien tiene que leer, procesar e integrar. Para que surjan nuevas ideas es muy importante que haya mucha gente leyendo, porque la creatividad sale de ahí, sale de sumar ideas y es necesario que haya mucha gente haciendo eso. Quizás la próxima revolución tecnológica venga de parte de alguien que no hubiera tenido acceso a las revistas de no ser por Sci-Hub. Quizás Alexandra Elbakyan está cambiando el mundo más de lo que muchos se imaginan.